El cuerpo humano está lleno de sorpresas y de curiosidades que algunos desconocen. Y, tal vez te pregunte cuáles son estos datos, y al escuchar esto te sorprenderán. Así que te invito a que te pongas cómodo y no te despegue de tu computadora. Comencemos. Número 10. La cantidad de pelo que tiene el cuerpo humano. El ser humano tiene tanto pelo como un chimpancé. A simple vista pareciera que el chimpancé tiene más pelo que el ser humano. Y no es así, ya que la cantidad de pelo es bastante similar. La diferencia es que en el ser humano apenas tiene utilidad en algunas partes, por lo que se nota más en unas partes y en otras partes son casi imprescindibles. Número 9. El músculo más fuerte. Nuestro cuerpo está formado por 40% de tejido muscular, un total de 650 músculos que permite el movimiento y estabilidad del cuerpo. Pero entre tantos músculos el más fuerte es la lengua. Pese a su tamaño es imaginable que este pequeño órgano sea el más fuerte. Está formada por 9 músculos, por lo que es el más fuerte. Número 8. La cantidad de saliva que produce el ser humano. Produce suficiente saliva para llenar 2 albercas, ya que las glándulas salivales produce 640 mililitros de saliva al día, por lo que podría llenar 2 piscinas en toda tu vida. Número 7. Los latidos del corazón. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo, ya que bombea toda la sangre del cuerpo. Este mismo experimenta 35 millones de latidos al año, por lo que se puede decir que en toda una vida alcanza casi los 3.000 millones de pulsaciones en promedio. Número 6. Las mujeres parpadean más que los hombres. Una de las cosas que el ser humano hace de forma inconsciente es parpadear. Sin embargo, varios estudios señalan que las mujeres parpadean muchas más veces al día que los hombres. Esto se debe a que tienen niveles más elevados de estrógeno, lo que permite una mayor producción de lágrimas. En números, un hombre parpadea 15.000 veces al día, cifra que las mujeres duplican, ya que llegan a parpadear hasta 30.000 veces en ese mismo tiempo. Número 5. La cantidad de bacteria que tiene el cuerpo. Tu cuerpo está lleno de bacteria. Un estudio encontró que un hombre que pesa casi 70 kilos posee 38 trillones de bacterias. Esta cifra es similar a la cantidad de células que tiene el ser humano según los investigadores. Número 4. La cantidad de olores que puedes detectar. Se dice que existen 10 olores primarios, y que a partir de estos, se generan los demás. Sin embargo, este dato hace alusión al número de diferentes grupos en los que se han categorizado los olores. Un experimento del Laboratorio de Neurogenética de la Universidad Rockefeller, en Nueva York, Estados Unidos, revela que el sentido humano del olfato puede detectar más de 1 billón de mezclas de olores. Número 3. Parte del cuerpo que no llega a sangre. El cuerpo humano es un enredo de conexiones que permiten la circulación sanguínea a cada rincón de este, excepto a una. La córnea recibe oxígeno directamente del aire, por lo que no necesita tener suministro de sangre como el resto del cuerpo. Número 2. La velocidad que viajan los estornudos. Existían teorías de que los estornudos podían viajar a una velocidad de 161 kilómetros por hora. Algunas investigaciones recientes han descubierto que no es así. Un estudio publicado en PLOS ONE en 2013 reveló que los estornudos se mueven a una velocidad de 16 kilómetros por hora, lo cual es suficiente para ser cuidadosos cuando sientas ganas de estornudar frente a otras personas. Número 1. La capacidad de información que puede retener el cerebro.
No solo cuando estudiamos almacenamos información, en cada momento la registramos en nuestro cerebro. La información se guarda en la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Así el cerebro controla la información que recibimos y la distribuye. De esta manera no estamos sobrecargados. Cuando estudiamos para algún examen muchas veces no recordamos algo, pero la información está ahí. Gracias a las neuronas, el cerebro trabaja en cada una de las memorias al mismo tiempo. Cabe resaltar que la capacidad de nuestro cerebro está cerca de 2.5 petabytes, es decir, 1.000.000 de gigabytes. Es poco probable que usemos toda la capacidad del cerebro, ya que algunas memorias ocupan más espacio que otras. Nosotros no podemos borrar información por nuestra propia voluntad, ya que el cerebro lo hace constantemente. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.